y yo me siento orgulloso porque santiagueño soy. Cuando canto chacareras, canto con el corazón, y recordando a Santiago se quiebra toda mi voz. He de andar por otros rumbos, por ilusiones viajeras, buscando en suelos extraños lo que mi suelo me niega. Destino de santiagueño, vivir de sueños y ausencias, partir y volver cantando sin una sola protesta. Me verán los horizontes, perderme en las polvaredas, silbando bajo a los aires mis ilusiones y penas. Tal vez por eso mi canto tiene alegría y dolor, y una esperanza esperar. Esta es la cañalita, chacarera vieja de la costa de Salao. Morena de mi esperanza, delirio, placer, tu amante yo quiero ser, sin que me quepe mudanza. Tu amante yo quiero ser, sin que me quepen mudanzas, y hablo con toda confianza y te cuento mi sufrir. Te hablo con toda confianza, te cuento mi sufrir. Yo quiero sacar en sí de tus labios tan dorados. Yo quiero sacar en sí de tus labios tan dorados, porque vivo enamorado desde el día en que te vi. Ya viene viniendo lo que está faltando. Y al fin yo sigo esperando de tus labios la respuesta. Si tu querer poco cuesta para no vivir pensando. Si tu querer poco cuesta para no vivir pensando, yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante. Yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante, seré el varón más constante, más puro y más verdadero. Seré el varón más constante, más puro y más verdadero. Por eso tanto te quiero, me dedico a ser tu amante. Y bueno, vamos a seguir cantando vidalas santiagueñas, de esas en medio del monte, como este hombre que tenía sus dos palomas que le cuidaban y se ha quedado solo. Yo tuve dos palomitas, una volando se fue. La otra me dijo llorando, busque otra prenda. Yo también pronto me iré. Vení, hermano, vení, ya que estamos en Vidala. Vamos a recordar tiempos viejos de la época de los obrajes. ¿Te acuerdas de Estita?
tiempos pasados tratemos de recordar. Si una esperanza se ha muerto y un consuelo ha de quedar, ay, de esos tiempos no puedo olvidar. Y resulta ser que después, y salió buscando quien me atienda. Y por eso he dado serenatas diciendo que andaba buscando una negra. Si esa negra me quisiera, yo con gusto bebería, la llevaría a mi jardín y allá la trasplantaría. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Con este escondido criollo santiagueño. Vamos estito, che. Ay, está la cosita. No lo habíamos preparado. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Feliz día del trabajador. Santiagueño a donde Feliz día del quiera trabajador. A todos los hombres y mujeres de nuestra república, saludarlos por este hermoso día, que es el día del obrero, el día del trabajador. Así que bueno, felicidades a todos y que bueno, que la pasen lindo en este sábado feriado. Así que bueno, nosotros estamos aquí saliendo a través de lo que es por internet, porque bueno, ayer le había mandado un mensaje a Cristian y no tuve respuesta por la 105, así que bueno, estamos saliendo directamente por el Facebook de Juan Siriaco y por el canal de YouTube también estamos saliendo, y por la radio aspamishki.com.ar, así que tienen 3 vías para escucharnos, para comentar, para saludar, así que bueno, les repito, www.aspamishki.com.ar o el Facebook, Facebook de Juan Siriaco Tevez y el canal de YouTube. Ahí por cualquiera de los 3 lugares nos pueden encontrar, nos pueden escribir, nos pueden pedir temas. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Hasta las 11 de la mañana, con música, con comentarios. A ver, porque también tenemos hoy en el Círculo Santiagueño, bueno, están preparando la comida, el locro, las empanadas, la tortilla. Así que todo lo que normalmente la comida tradicional que hace el Círculo Santiagueño, hoy el locro de la mano de David Ferreira. Así que bueno, todo va bien, ¿no? Nosotros estamos haciendo el programa de aquí porque bueno, aunque Ospurini ando medio todavía con el nervio ciático a la miseria. Si me paro no me puedo sentar, y si me siento no me puedo parar, así que tengo que estar sentado aquí todo el día. O me voy directamente
la cama. Pero bueno, le ponemos pila y vamos a tratar de acompañarlo hasta las 11 de la mañana. Así que eso va a ser la misión. Acompañarlo hasta las 11 de la mañana con música, por supuesto, y con nuestra cortina de identidad santiagueña. Esa es la cortina de identidad santiagueña. Me llaman el santiagueño a donde quiera que voy, y yo me siento orgulloso porque santiagueño soy. Cuando canto chacareras, canto con el corazón, y recordando a Santiago se quiebra toda mi... La vía de comunicación va a ser el 11 32 44 76 45. 11 32 44 76 45. Esa va a ser la línea de comunicación para WhatsApp. Y también para llamados, si me quieren llamar, los vamos a tratar de sacar al aire directamente sin atender. Así que 11 32 44 76 45. Anoten bien, 11 32 44 76 45. Ahí vamos a recibir los mensajes, los WhatsApp. Y bueno, si alguno me quiere llamar, también ahí vamos a estar atendiendo. Esto es, bueno, ahí vamos a ir con más música. Vamos a ir con más música. Estamos hoy con el dúo Suárez Palomo. Este dúo espectacular, este dúo impresionante que ya ha partido a la eternidad, pero nos ha dejado la música, nos ha dejado la alegría, nos ha dejado un montón de cosas para que nosotros podamos difundir, ¿no? Y no olvidarnos nunca de ellos. Vamos a escuchar dos temas. Escondido de Reza Baile, esos autores de antes, ¿no? La letra de José Faro y la música de los hermanos Simón. Y después vamos a escuchar La Amanecida, una samba de Lima Quintana y música de Mario Armedo Gallo. Temas que no tienen desperdicio, ¿no? Para los oídos de lo que nos gusta la música, ¿no? A ver, ahí vamos a ir buscando. Ahí vamos a ir buscando, por supuesto, esta música de esta gente que era un gusto escucharlos, verlos en vivo, como es el dúo Suárez Palomo, con una potencia y una alegría desde el escenario impresionante, ¿no? Que bueno, vamos a compartirla ahora. A ver, antes, vamos a parar. Porque me manda un mensaje mi querido amigo René Churra Barros. Buen día, Juan. Feliz Día del Trabajador para vos y para todos los que te escuchan tu programa. Para vos también, hermano. Muchas gracias. Chango, muchas gracias. De Chacaimanta, autor, poeta también, cantautor, vamos a decir, ¿no? Que bueno, también por ahí tenemos un tema que me lo escribió para mí, y agradecerle. Además escribe cosas muy interesantes que siempre lo escuchamos, ¿no? Que casualmente, bueno, después vamos a hacer un comentario al respecto, ¿no? Porque anoche estuve mirando así algunas cosas de Santiago, de las tomas de tierra, de un montón de cosas que nos pasan y no sale en ningún lado, la soja y un montón de cosas que estuve mirando. Y después me gustaría charlar un ratito de ese tema. Así que vamos a ir buscando a Suárez Palomo, el dúo espectacular. Claro,
Lo que pasa, el tipo, ¿qué hizo? Puso a Suárez Palomo, pero ¿qué pasó? Estaba sin volumen. Ahí va, ahora sí. Ahí viene un escondido santiagueño para bailar en la Reza Baile. ¡Adentro! Un bombo retumba lejos, va llegando San Esteban. Orillando el Mishquimayu, para su mamá lo lleva. Y al llegar la noche, van a descansar. Bajo del alero, esa baile se ha de armar. ¡Hacete el hacha, muchacho! Chinitas y viejas cantan alabanzas, afuera los llanos hacen lindas mudanzas. ¡Aquí la pollera, chinita! ¡Sacada! Primero un rosario y luego un bendito, violines y bombo van tocando un gatito. Ahí viene viniendo el que está faltando. ¡Adentro! Ya se ha formado la rueda debajo de añosos palas. Si hay un viejo santiagueño entonando una vidala. Cayeron las huevas, todas se han dormido. Sigamos bailando, caquerer escondido. ¡Vamos, viejita chura! Maquena y llorona, en la rezadora, entre el rezo y baile, va llegando la aurora. ¡Me voy a la alpargata, viejo querido! Lindo reza baile, tradición del pago, eres dulce y bella, costumbre de Santiago. Alfamishki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Samba. Montes de soledad, nos viene llegando el día y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas, y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir, el viento expande horizontes, ni acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre, labios carne de cobre, voy tentando nadar por el vacío del sol, y esta samba que canta el que nombra me llora entre las manos, y esta samba que canta el que nombra tiene un grito en el final. ¡Otra vez! Adentro, luna de ser,
Quiere florecer mi boca, mi piel suena en un parche reseco. Cantar sobre hoja, mi piel suena en un parche reseco. Cantar sobre las hojas, carnes de mi canción. Palabras que van naciendo, voy al ser de mi tierra aceituna, silbando como el viento. Silbando como el viento, voy tentando una clara por el vacío del sol, y esta samba que canta y te nombra me llora entre las manos, y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el final. Muy bien, ahí escuchando, qué lindo poder escuchar a este... Guardia con esta chacarera de un pago lindo de Santiago, a vuelta de la barranca. ¡Adentro, viejo! Santiagueño soy, señores, vayan sacando el sombrero. Siendo de aquellos pagos, soy cantor y guitarrero. Al llegar los carnavales ya están maduras mis coplas, las cajas vidaleras muelen desvelo y aloja. Voy a ir a comer pastel. Al tiempo de las crecidas en las riberas, casas, bancos y zorzales, chumucos y gallareta. Por eso es que yo le canto y el pago donde he nacido, la vuelta de la barranca, dormidita junto al río. Y allá va la otrita, muchachos. ¡Otra vez adentro! Cada pago santiagueño tiene su encanto y sus ganas, pero hay un señor, de ningún pago se le iguala. En verano o en invierno, la noche de los cerrillos, tan frescas y olorosas como la alfalfa al rocío. ¡Cómo me gusta Santiago! ¡Oh! Campo Gallo, los Curías y Pampa de los Guanacos, caminos polvorientos pasar me vieron cantando, pero yo siempre regreso y el pago donde nazo, la vuelta de la barranca, dormidita junto al río. Muy bien, ahí disfrutamos de la música de Suárez Palomo, por supuesto, hermosa música, ¿no? Este hermoso ritmo, toda la, como le decía, la alegría de este grupo, ¿no? Mejor dicho, de este dúo, desde los escenarios. Bueno, les repito, hoy salimos a través de www.aspamishki.com.ar, salimos a través del Facebook de Juan Ciriaco Tevez y de mi canal de YouTube. Ahí nos pueden escuchar también por intermedio del canal del YouTube, así que bueno, no, tienen 3 vías para escucharnos, ¿no? Le decía ahí René Churra, ¿no? Chango que escribe, que dice cosas, ¿no? Acá vamos a entrar en un terreno que por ahí no se habla, ¿no? No se habla, es como que está vedado en Santiago del Estero
hablar del desmonte, callar la soja y todo eso. Yo no estoy en contra del campo ni nada de eso, ¿no? Pero el tema del descontrol, que uno puede observar cuando va a los distintos lugares de Santiago del Estero. Se ve todo lo que es el desmonte, ¿no? Lo que es el desmonte de nuestro Santiago del Estero. Es algo que, ¿cómo se podría decir, no? Porque los gobiernos, o en especial el gobierno de Zamora, que dice eh, que va a luchar casualmente por ese tema y sin embargo es el que entrega, ¿no? Para que sucedan estas cosas. Porque aquí no es que va un empresario, entra y hace lo que quiere. Hay un gobernador que entrega. Y por ahí hay cosas muy lindas de René Churra Barros, junto al Diego Farías, que escriben también, y dicen, por ejemplo, estas cositas, escuchen. Changuito Quito se barró, camina triste en la vida, solo el murmullo del monte, por ahí alegre tu vida, fondeando sueños perdidos, transitas por rumbo errante, senderos de cañas huecas, va tu pancita con hambre. No entiendo por qué los niños sufren miserias constantes y no disfrutan la vida, hagan problemas de grandes. No quiero ya más enfermos, ni enfermos ni desnutridos, y saben que se murieron. Quiero amor a nuestros niños. ¿Por qué? ¿Por qué mueren inocentes pasando hambre, también frío? Si solo tienen que jugar con sus juguetes, Dios mío. Por ahí ya no entiendo al hombre. Por su maldad y su egoísmo, por tener los bolsillos llenos, se olvidaron que fueron niños. Que un día salga en mi tierra un sol que abrace a mi niño, que sean felices y no esclavos de este mundo y su egoísmo, que se críen cielos libres por mucho amor y esperanza. Estos changuitos de barro, piecitos de luna blanca. No entiendo por qué los niños sufren miserias constantes y no disfrutan la vida, hagan problemas de grandes. No quiero ya más changuitos, ni enfermos ni desnutridos, y saben que se murieron. Quiero amor a nuestros niños. Changuito, mano de barro, ¿no? Bueno, son muy poco, ¿no? Changuito de barro, ¿no? René Churra y el Diego Farías, que no es otro de los hacheros, el Diego de los hacheros. Decía, ¿no? Por ahí, la importancia, ¿no? Que tienen estos cantores, de hablar de estos temas, porque usted seguramente, ¿no? Seguramente a los cantores que se dicen populares y cobran millones, no hablan de este tema. No hablan de este tema. Y si abrimos al liberal y todo eso, no vamos a encontrar estos temas de las necesidades de nuestro... usted abre el liberal y dice Gustavo Eduardo Ick, que es el
el director, ¿no? Y ese junto con Zamora son los dueños de Santiago, directamente. Y que es el dueño de todos los servicios que hay en Santiago. Así que, pero le decía, ¿no? De lo que es la importancia de los músicos que escriben, no es, porque muchas veces se confunden tema de protesta con cantar realidades. Cantar la realidad es, bueno, hablar sobre los problemas que tiene nuestra sociedad, porque no es lo mismo que lo diga yo, que lo diga un músico, ¿no? Porque los músicos así conocidos no hablan, ¿no? No hablan porque así lo lleva cultura de la nación, ¿no? Entonces los tipos no hablan de estos temas. Pero escuchá este tema de René Churra, ¿eh? Escuchalo. Sangra la tierra y el monte, la luna con triste pena, naturaleza enojada por el hombre y su miseria. Por el hombre y su miseria, destruimos lo que nos queda, ya no habrá vida animal y el mundo siga sus guerras. ¿Qué será de nuestros hijos? Nunca más aprenderemos. Ya tu amargo aquí en mi alma, por lo que le dejaremos. Sangra la tierra y el monte y no tomamos conciencia. ¿Qué será de nuestros hijos? Llanto, dolor y pena. Y que venga la segunda. Ha quedado un monte virgen, nada de lo que yo quiero. Por la avaricia de algunos, llora el árbol su destierro. Obra del algarrobo, ni el aroma del poleo, ni aquel granizo el amigo, ni a la tuna ya no veo. Naturaleza castiga y se toma su revancha. Quisiera soñar despierto, pidiendo amor y esperanza. Sangra la tierra y el monte y no tomamos conciencia. ¿Qué será de nuestros hijos? Llanto, dolor y pena. Se llama René Churra, y escribe estas cosas. Realmente muy importante, muy interesante, ¿no? Para tomar conciencia, ¿no? De lo que es el monte, o mejor dicho, el campo. Ya. Con triste pena, naturaleza enojada por el hombre y su miseria. No hay duda que no hay duda. Y lo vamos a dejar de cortinita porque tiene lo que dice es muy interesante, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ir saludando a Graciela Beltrán, Cristina Benavides, René, por supuesto, Víctor Torre. Hola Juan, feliz día, acá todo bien, escuchándote. Bueno, muchas gracias, repito, feliz día del trabajador para todos los hombres y mujeres de nuestra patria. Hoy es un día de fiesta para el trabajador, ¿no? Bueno, en mi caso, no puedo tomar únicamente agua. No puedo brindar con alcohol, oye. Estoy tomando ¿cómo se llama? Unos comprimidos para el nervio ciático que me tiene aquí sentado de casualidad.
Eduardo Morales, el Pidio Morales, perdón, el Pidio Morales. Dice, feliz día del trabajo para todos los locutores que también es un trabajo. Bueno, muchas gracias al Pidio, por supuesto, a todos los músicos. Cuando digo músicos, bueno, digo todos, ¿no? Cantores, guitarristas, acordeonistas, bueno, bombistas, no sé, de todo, que están pasando, ¿no? Justito arrancamos todo con un poco de alegría, ¿no? En marzo, pensando que podíamos retomar, aunque sea con protocolo, las actividades de las peñas, los festivales, en donde el músico desarrolla su actividad. Y bueno, resulta que no, que lamentablemente, otra vez, volvimos para atrás, ¿no? Así que, Luis Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ahí estamos saludando, ahí estamos saludando, y charlando un poquito de esto, de esta música, ¿no? Por el hombre y su miseria, destruimos lo que nos queda, ya no habrá vida animal y el mundo siga sus guerras. ¿Qué será de nuestros hijos? Nunca más aprenderemos, ya tu amargo aquí en mi alma, por lo que le dejaremos. Sangra la tierra y el monte y no tomamos conciencia. ¿Qué será de nuestros hijos? Llanto, dolor y pena. Y que venga la segunda. Bueno, ahí estamos. Bueno, estamos charlando un poco, ¿no? De estas cosas, de que pasan en nuestro Santiago del Estero, ¿no? De lo que es el desmonte, el desmonte indiscriminado, sin control, en donde, bueno, no queda ni la hormiga. ¿Para qué vamos a decir árboles? ¿Para qué vamos a decir fauna, flora? No quedan ni los insectos en esos campos en donde, bueno, como le decía, no es que van los empresarios y se toman, no sé, una cantidad de hectáreas y hacen bolsa la tierra, sino que hay, bueno, hay un gobernador, así que en el caso de Santiago, en el caso de Salta, Tucumán, del Chaco, que son los entregadores principales de nuestro monte, y nadie dice nada, ¿no? Y todo el mundo se calla. Nosotros abrimos el liberal permanentemente y jamás vamos a ver algún título, pero bueno, tenés que ir a otros diarios, enterarte de las cosas que pasan. Anoche estuve mirando un montón de eso, y cuántas cosas pasan en Santiago con este tema de la guerra, gente armada contra la sociedad, ¿no? Pagado por los empresarios, cubierto por los jueces, cubierto por los políticos, atacando a la gente de los montes, ¿no? Realmente es duro, pero bueno, yo sigo este tema, qué sé yo, hace años, ¿no? Cuando recién empezó el Mocasa y todo eso, allá por el 80 y pico. Y siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. Les decía esta letra, ¿no? Esta letra de René Churra, en donde cuenta y no hace ver la realidad. Y les decía, repito lo que dije hace rato, ¿no? Los músicos que se dicen populares y cobran millones, eso se callan la boca. Ellos se callan la boca porque, bueno, así el gobierno de turno los llama para cantar, ¿no? La Secretaría de Cultura de la Nación así los lleva a cantar. Si dicen cosas como está diciendo René no va a cantar nunca. En cultura es muy difícil, porque bueno, dice cosas muy interesantes, ¿no? Cuando hablamos así de hoy, un día muy, muy especial, ¿no?
Y este es un tema que identifica por ahí a ese chango santiagueño, ¿no? De la voz de Caroso Monjes. Con las alpargatas rotas y un sombrero viejo, va marchando un chango camino del tiempo. En la escuela del pago ya llegó a tercero, masticando una idea, quería ser maestro. Yo sumo, multiplico, resto, leo de corridos, se ande va el acento. Todo lo que me enseñan, muy fácil lo aprendo. Le diré a mi tata, quiero ser maestro. Eso es para los ricos, hijo. Pénsalo con tiempo. Hay que ir al pueblo, comprar buena ropa, pagarse el sustento. Eso es para los ricos, yo ya voy pa' viejo. ¿Quién cuida las cabras? ¿Quién arregla el cerco? Si al morir tu mamá quedamos los dos huérfanos, aprende de mí, que observo, que pienso. Me enseña la noche, conozco el misterio. Sé de dónde viene el hombre y pa' dónde nos iremos. Para las cantidades cuento con mis dedos, y cuando tengo fiebre hago mis remedios. Y las plantas me enseñan porque las observo. Cuando habrá tormentas, cuando soplará viento. Para saber vivir, hijo, no hace falta ser maestro. Quédate a mi lado, chango. Quédate a mi lado, te haré un buen hachero. Y criando cabritas, los días se fueron. Por tras de su tata se hizo un buen hachero. Arrasó los montes, el encanto ha muerto. De la selva virgen, con leyenda, misterio. El carbón caliente escarbó entre los dedos, y en la brasa de sus ojos virtió un sudor negro. Hijo de los montes, chango santiagueño, pero un día cualquiera, olvidado y sereno, te hallará la muerte, camino del tiempo. Entrarás en el olvido sin haber sido maestro. Caminos de tierras, en tardes sin vientos, guardarán las horas de aquel chango lerdo. Pero si es como aseguran, que el hombre es eterno, que nace, que muere, que nace de nuevo. Si a una escuela pobre veo llegar un maestro, sin que me lo digan, yo sabré que has vuelto. Hijo de los montes, chango, chango santiagueño. Cuántas verdades dicen esto, ¿no? Impresionante, ¿no? Muchas verdades de lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Así a la gente del monte, a la gente de Santiago, ¿no? Pensar cosas y sin embargo, por ahí no poder concretarlas, sobre todo, ¿no? Difícil es ahora, Santiago. Pero bueno, uno nunca pierde la fe, nunca pierde la esperanza. Siempre está pensando en volver, más allá de... De mi tierra y aprendí
aprendido a sentir que vibro con un amor. Y en su grito legendario creciendo voz, aire algarrobas dulces se llena mi alma y mi corazón. En la cesta hay más changuitos, piensan lo mismo que siento yo. Perderme en el monte al río, rastreándolo. Y cuando sacan mojadas, saber que natura te lo dio. Aquí es donde soy feliz. La magia ya habita en mí. Despiertan los coyuyales y da el crestín. Curte el sol el cuero del santiagueño, castiga ese echar a reír. De Juan Cruzani y de Carabajal. El ritual es muy antiguo, yo he recibido en el interior la belleza y el sentido de lo eterno. Maduro el fruto en el tiempo y el sentimiento se echó canción. Yo voy al encuentro y vibro con mis amigos tanta emoción. Trepar cuando hace equipo el árbol mayor. Volverme cacuy en lo alto llamar al hermano que partió. Aquí es donde estoy feliz. La magia y habita en mí. Vibra un misterio en la tarde a lo porvenir. El regreso a casa yo de tocar guitarra, bombo y violín. Qué lindo, ¿no? Coplanacu. Ahí ¿Sabías que hoy en la Argentina? Siempre es lindo escucharlo al dúo Coplanacu, ¿no? Tienen un estilo único, ¿eh? No hay dos estilos. Morena de mi esperanza, delirio de mis placeres, tu amante yo quiero ser, chique de qué peludanza. Amante yo quiero ser, sin que me quepe dudanza, te hablo con toda confianza y te cuento mi sufrir. ¡Ay! Te hablo con toda confianza y te cuento mi sufrir. Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados. Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados, porque vivo enamorado desde el día en que te vi. ¿Hago eso? Y al fin yo sigo esperando de tu labio la respuesta. Si tú quieres poco cuesta para no vivir penando. Si tú quieres poco
no vivir penando, yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante. Yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante, ser el varón más constante, más puro y más verdadero. Ser el varón más constante, más puro y más verdadero. Por eso tanto te quiero, me dedico a ser tu amante. Muy bien, ahí, la escuché. Vamos a parar ahí, vamos a parar ahí. Yo les quería, ayer había publicado en el Facebook, ¿no? Este artículo. Trabajan en la limpieza de andenes y playa del ferrocarril en Herrera, ¿no? Lo vuelvo a repetir porque alguno no habrá escuchado. Esto que es muy esperanzador para la gente de Herrera, ¿no? Herrera Avellaneda, empleados municipales se encuentran trabajando en la limpieza de los andenes de las playas del ferrocarril Mitre. Anda un mosquito aquí, lo voy a matar primero. Adelantando los trabajos con la esperanza de que pronto sea realidad nuevamente la parada del tren de pasajeros en la localidad de Herrera. Así que bueno, es una muy buena novedad, muy buena esperanza, ¿no? De poder, de que el tren se vuelva a parar ahí, en Herrera. Es muy, muy esperanzador eso, ¿no? De que a ver, tráeme cosa blanca. El tren, ¿no? Porque el tren es vida. Para el obrero, casualmente, Ray, anda un mosquito, me anda picando. Mejor dicho, me quiere picar Dame, Ray, que lo voy a bañar. ¿No? Imagínense que el tren es vida, principalmente para el obrero, ¿no? Para el trabajador. ¿Por qué? Porque un trabajador en una fábrica, en un taller, puede hacer un viaje a Santiago, a Tucumán, a Salta, ¿por qué no? Una familia puede ir con una familia de 4, puede ir tranquilamente. En cambio, en el micro, imposible. ¿Cuánto tiene que gastar ida y vuelta una familia de 4 personas en un micro? Mucho que no. En cambio, con menos de 10.000 pesos, va y viene en el tren. Mucha es la diferencia. Casi con un boleto, de micro, van y vienen. Por eso la importancia del tren, ¿no? Ojalá esto que empiece a funcionar el tren, más frecuencia, más inversión, más trabajo, porque si la gente, por ahí es muy barato. Cualquiera, qué sé yo, quiere pagar un poco más y que haya más frecuencia, que haya más inversión en el tema de los trenes, ¿no? Muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, porque levantan firma, piden, y de esa manera la gente de Herrera está logrando, bueno, todos los santiagueños seguramente están esperando que ese tren pare en Herrera, ¿no? Así que bueno, ojalá se pueda concretar eso. A ver qué nos dice. Hola, buen día, Siriaco. Quería encargar para hoy una docena de empanadas de carne fritas y una porción de locro. Bueno, ahí están haciendo los changos, bueno, están preparando todo. Yo no puedo ir porque, bueno, me duele mucho la cintura y estoy curcuncho todavía.
Estoy sentado aquí, pero bueno, más no puedo hacer. Así que bueno, ahí les paso el mensaje a la gente que está allá. David Ferreira está encargado de locro, así que bueno, locro va a salir rico, va a salir rico igual. Están todos preparando para, a ver qué hora es. Ya venció las 10, ya enseguidita nomás van a 10 de la mañana con 2 minutos. ¿Viste? Entonces, bueno, en un ratito nomás los changos ya, las chinitas, van a estar abriendo las puertas del círculo para que, bueno, la gente pueda ir a comprar, ¿eh? Así que calculo que ya en un rato nomás el locro va para las 11:30, seguramente el locro ya va a estar. Así que, bueno, invitarle a todos los que quieran ir a comprar en el círculo santiagueño. Vamos a escuchar algo. Vamos a ir buscando. Aquí estamos viendo temas del salteño Gareca. Vamos a escuchar la zambita. Salteño canta linda la zamba. Para todos los salteños. Ahí está. ¡Adentrito! Chama carpera la llaman, porque en las carpas nació, y para los carnavales hasta el mismo diablo esta samba bailó. Hasta el mismo diablo esta samba bailó. Allá por el campo quijano, también por el quebrachal, andan pidiendo las mozas, dice que gualicho para enamorar. Dice que gualicho para enamorar. Es igual a las que antes tocaba Don Tales con su bandoneón, y para los carnavales un cielo de carpa su nombre le dio. Es la misma que debajo de un cielo de carpa bailamos tú y yo. Vamos, salteño Gareca, Pichicairo, Eusebio Bolacio, y esta samba del quebrachal y Joaquín B. González. ¡Adentrito! Samba carpera la llaman, churita para bailar, hace tontear a los changos, buscando chinitas para enamorar. Buscando chinitas para enamorar. El fuelle del Caribuna se quedó sin carnaval. Ahora lo busca su dueño para que esta samba comience a tocar. Gracias, Quique Ponce, por compartir este sueño con el salteño. Para que esta samba comience a tocar. Es igual a las que antes tocaba Don Tales con su bandoneón. Y para los carnavales un cielo de carpa su nombre le dio. Es la misma que debajo de un cielo de carpas bailamos tú y yo. Muy bien, ahí está, che, hermoso tema, ¿no? Y bueno, este también, salteño Gareca. Todos los hacheros, che. ¡Adentrito! Es la vida del hachero, tan solo de sufrimiento, eternamente en el monte, cambiando de campamento. Planta su cotorconcito, lo mantea con artillera y luego pone en el techo 3 o 4 chapas viejas.
con la luna y el los se van, pasan uno y otros vienen. El arquero como siempre, pobre nace y pobre muere. Qué lindo que va a estar la segunda. ¡Adentro! Y temprano se levanta, corta leña y hace fuego, alimentarnos con agua para el diario mañanero. Un pedazo de tortilla, come tomate cocido, después sale a buscar monte, cabizbajo y pensativo. Con el hacha sobre el hombro, lleva en la mano el machete, mientras camina pensando cuándo cambiará su suerte. Los años se van, pasan uno y otros vienen. El hachero como siempre, pobre nace y pobre muere. Ahí está, ¿no? Una realidad que dice el hachero, pobre nace y pobre muere. Así es, ¿eh? No le ha inventado ni le ha sacado nada, ¿eh? Así es la vida del hachero. Nato Luna, a ver. Quería leer esto. A ver, espera Nato, bueno, el Pío Morales, Luis Rodríguez, Mabel Rodríguez, feliz Día del Trabajador, amigo, para vos y toda tu hermosa audiencia, nos dice Mabel Rodríguez, la cimoqueña, que bueno, que también hace la difusión de nuestra música argentina. Así le estamos saludando y diciéndole feliz día también a Mabel, Hoy en tu día, papá, qué sensación rara no tenerte. Cómo extraño ir a visitarte temprano y abrazarte fuerte. Cómo extraño esa picada con vino tinto. Cómo extraño tus chistes a la vieja, qué domingo distinto. Cómo extraño tus chacareras, gatos escondidos y chamamés a todo lo que da. Qué lindo eran esos domingos, cuánta felicidad. Cómo extraño el humo de tu asado y el pan calentito a la parrilla. Si me parece escucharte decirle a la vieja, apurá la masada que hay lugar para la tortilla. Hoy en este domingo especial que no vivo todo esto, hay un vacío en la casa difícil de explicar y me pregunto sin consuelo por qué si la pasamos tan lindo. Hoy me cuesta creer que ya no estás, pero sabes una cosa, viejo, lamento no tenerte, pero a la vez feliz estoy porque en la vida dejaste enseñanza que no puedo olvidar. Te agradezco tus consejos y por qué no algún cintazo si al fin de cuentas sirvió para que ninguno de tus hijos fueran un fracaso. Para terminar mis versos quiero decirte, viejo querido, nunca olvidaré tu imagen y siempre, siempre te llevaré conmigo.
che. Nato Luna ahí, ¿eh? Bueno, estamos buscando, por supuesto, más música. Y aquí, estaba mirando, este, unos chamameceros que me manda Miguelito Jiménez, chango de Gancedo. Y no lo escuché todavía, pero vamos a ver si lo podemos compartir. ¡Ritmo esta noche! Muy bien ahí, che, ¿eh? Hemos escuchado a los Menchos, che, de... Los Menchos de Gancedo le ponen más ritmo esta noche. Ay, no más, ¿eh? Bueno, esto nos mandó Miguelito Jiménez, che. Andá a saber lo que dice, ¿no?
Sé que sos un poquito dormirón, pero buenos días, feliz día. Ahí va, esos son los chaqueños de Gancedo. Qué changuito, ¿no? Ahí está, ¿eh? Ahí está, Miguelito, ¿no? Escondido de la luna vamos a bailar. En esta noche serena, blanca y celestial. Se viene alegrando el monte cuando lo miras, con tu carita plateada, luna churita. Parece que las estrellas quisieran bailar y el lucero está celoso, me está pilpintear. Blanca dama de la noche, luna de cristal, dando vueltas desde lejos te quiero abrazar. No te escondas tras las nubes porque voy a llorar. Hechicera de la noche, yo te he de encontrar. Los ojos de la que quiero como luna son, cuando alumbran la tristeza de mi corazón. En el patio se refleja la sombra de mi pesar, alúmbrame las espuelas que voy a zapatear. En el horizonte pinta ya la claridad, ay lunita de Santiago, ¿por qué te me vas? Muy bien, ahí estamos disfrutando de la música de Tardes Amarillas. A ver, para la gente de Brea Pozo, che. Departamento San Martín, en Santiago del Estero. Hoy en mis versos quiero a Brea Pozo nombrar, con afecto saludar a toda la paisanada. Cuántas veces compartimos bailantas y guitarreadas.
su conjunto. Brea Pozo. Bueno, ahora vamos a ir con nuestros auspiciantes, pero antes, escuchá, Blanquita, este mensaje. Hola, Juancho, feliz día. Si se juntan todos hoy, feliz día para todos. Cuídense mucho, besito. Ricardo Velázquez. ¿Se acuerdan de Ricardo, no? Que era el casero del Círculo, el chaqueño. Hoy viviendo en Córdoba, en La Rioja. En Córdoba, ¿no? ¿Qué te parece, Ricardo? Pero él nunca se olvida de nosotros. Siempre está saludándonos. Le mandamos un saludo también nosotros desde aquí. Por supuesto, deseándole que esté bien, que pueda disfrutar de este día del trabajador. Le decía, bueno, ahora vamos a ir con nuestro auspiciante y después vamos a continuar. Alfamishki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Viaje. Verdulería San Cayetano, su verdulería, 30 años con la calidad y la atención de siempre de la señora Norma. Todo en frutas y verduras, lo que busques encontrás en Verdulería San Cayetano. También tenemos carbón de 5 y 10 kilos, leña, super huevos por Maple, calle 27 y 117A, Barrio El Vidrio, aquí en Berazategui. Verdulería San Cayetano. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores, para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. También Mercado Pago. Te esperamos en mayorista y distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram mayorista-Los Herrera. En Facebook mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45
4865. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando aspamishki.com, la radio en línea. Muy bien, che, ahí, a nuestros auspiciantes, saludándolos, por supuesto, como corresponde. Esto es Identidad Santiagueña. Bueno, ahí está. Algunos pajaritos de allá, ¿no? ¿Se acuerdan de este Sabianondiano? ¿Se acuerdan de ese? El pepetero. Ahí está. A ver, ¿qué más? Ajá. Allá. Ahí está, ¿no? Queríamos escuchar un poco de pajaritos, de frescura que nos traen los bichos, ¿no? Así que bueno, nada, eso queríamos compartir un ratito, aunque sea, porque bueno, Cristina Benavides también lo estamos saludando, Mabel Rodríguez, así que Víctor Torres, así. Ahí estamos, por supuesto, compartiendo la música, nuestra música. A ver qué podemos, vamos a ir buscando algo más. ¿Qué podemos? Porque siempre, a ver. Adentro de la banda 5 leguas hay un ranchito de ensueños. Allá voy a buscar sombra, si otro amor me quita el sueño. Solo yo conozco el rumbo, salgo solo, voy y vengo, con atados de cariño, borro el rastro cuando vuelvo. Con quimilis y vinales he mandado a hacer un cerco, las espinas siempre ayudan a vivir de los recuerdos. Como no cantarte ranchos achanido de mi prenda, si tu sombra es el aljibe donde refresco mis penas. Señor, ¿y lo que falta? Otra vez adentro. Unos dicen que estoy loco porque busco sombra lejos. Pobrecitos no conocen lo que en ese rancho tengo. Volteale. Allí guardo con dulzura un parcito de ojos negros, relumbrando de cariño, me reciben cuando llego. Cuatro arcones de esperanzas y un techito hecho de besos no será nunca tapera mientras yo me sienta dueño. Como no cantarte ranchos achanido de mi prenda, si tu sombra es el aljibe donde refresco mis penas.
Así es, así es. A ver, vamos a buscar más cositas. ¿Sabes qué nos olvidamos hoy? Nos olvidamos de este ritmo. Kaimachu chakarera tancha miashka sumasta tarerania tamishkipi purehina purispa. Sachagita ramuna ni cuerdas ni chaguarmanta cachunguaira igualasca clavijas vinalmanta. Rukumachu mikumiku kanisa chaukunmanta siru isuteika yamta pakasa ninaikimanta chakarera sachamanta yaki kupuriteika koyuyoy natamunayman poco chiay sonkoita. Doña Raquel Herrera, muy bendecido sábado y feliz día del trabajador. Eduardo del Almacén, muy feliz día amigo. ¿Por qué no está en la radio la música espectacular? Pasala más que bien, tómense un vinito. No puedo, Eduardo. No estamos en la radio porque no sé. Yo ayer le mandé un mensaje a Cristian, el operador, y no tuve respuesta, entonces no insistí más. Por eso no. Pero bueno, vamos a ver si para el sábado estamos mejor también, porque la idea era... Epa, estoy hablando mudo, ¿eh? Vamos a repetir. Doña Raquel Herrera, muy bendecido sábado y feliz día del trabajador, nos dice doña Raquel. Eduardo, muy feliz día amigo, ¿por qué no está en la radio? La música espectacular, pasarla más que bien, tómense un vinito. Le decía que no podemos tomar vinito, estamos tomando antibióticos, ¿eh? Por eso hoy estamos, aparte estamos medio curcuncho todavía sin poder recuperarnos, che. Ricky me está mostrando, me había invitado Ricky Banuera a comer un lechón en la casa del Choca y le estoy viendo acá, ya lo puso en la parrilla, al chancho, y bueno, tampoco podemos ir, che. Así que así estamos, ¿no? Así estamos. Vamos a saludar a las Urpilas, al grupo de las Urpilas, vamos a saludar al grupo de Ardos, también, así que bueno, ahí estamos compartiendo la música. Habíamos abierto lo que es el liberal, ¿no? Habíamos hablado de lo que de esto que dice que bueno, que ojalá vuelva a parar el tren ahí en Herrera, que es algo muy importante, ¿no? Para nuestra ciudad querida, Santiago del Estero. Ojalá que se pueda lograr, y que que pueda parar el tren nuevamente en Herrera. Bueno, después no hay muchas novedades, todo parece que gira alrededor del coronavirus y nada más, ¿no? Porque no hay otras cosas que nos llenen la cabeza. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos que tenemos que cuidarnos, pero radio y televisión las 24 horas con la misma historia, y llega un momento, si no es asalto, es coronavirus, y así estamos. Lamentablemente, ¿no? La vida
gira alrededor de otras cosas también, no solamente de esas dos cosas que también el robo hoy por hoy es una pandemia, lastima gente, matan gente como si nada, nadie va preso, realmente uno escucha decir que bueno, que los delincuentes están protegidos, es muy triste, muy feo, pero bueno, por lo que se ve así está la cosa, así está la cosa, y nosotros, a ver, vamos buscando cositas, a ver si podemos encontrar como para contarles, pero todo, ¿cómo es? De lo que le dije, ¿no? Todo de corrupción, coronavirus y asaltos. Qué cosa, che, qué cosa. Así que bueno, ahí estamos, vamos a ir buscando más música, ¿eh? Vamos a ir buscando más música. A ver qué podemos. Feliz día a todos, che, a todos los que no les dije todavía, feliz día del trabajador, feliz día, ¿eh? Cavando Chilalo, Alejandro Iñiguez. En la siesta santiagueña el sol quema como un fuego. Sobre la tierra caliente las patitas contra el suelo. Con pasitos presurosos va un changuito chilalero. Ubicado el sombrerito, el chilalo ya comienza a cavar como un cusquito desparramando la tierra. El flequillito en los ojos ni siquiera le molesta. Cavando su chiladito se si el rey de la siesta. Lo que falta nomás. Otra vez adentro. Con un cuchillo de punta ya va formando el banquito. Llegando hasta la botija ríe feliz el changuito. Las recuenta con cuidado y las pone en un tarrito. En las pestañas la tierra, las rodillitas pasmadas y por el sol calcinante la carita colorada. Y mirando ese diablito me acuerdo cuando era chango. Cantándole este gatito le ayudo a cavar chilalos. Estoy viendo aquí una foto, Víctor Sayago publica una foto. Mirá vos, ahora me doy cuenta de esta foto que publica Rubén Sayago. Ahora, y tiene no sé cuántos años, hace muchos años tiene. Esa foto es una nota que le estaba haciendo a doña Cita, la mujer de Carlos Carabajal. Impresionante la foto. Mira, gracias, Chango, ¿eh? Gracias, Víctor Sayago. La verdad es impresionante, ¿no? Porque me impactó, porque hacía tantos años que no la veía. Y es una foto, les cuento, que veníamos caminando con la marcha de los bombos desde la banda. Era una experiencia que, bueno, me había juntado con amigos, de ahí, ahí venía la Ana Corradi de Beltrán, de ahí de la banda, la senadora, que nos había invitado a caminar desde la banda, y fuimos a caminar desde la banda hasta como es el Parque Aguirre, pasando por la Plaza Libertad, ¿no? Y en esa, bueno, cuando se venía de allá, de la banda, pasamos por el barrio de Los Lagos, y esa foto que está ahí es
haciéndole una nota a Doña Cita. Mirá vos, qué lindo, che. Recién me avivo que es esa foto. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Realmente hermosa la foto, la verdad. Muy linda la foto. Así que bueno, agradecerle por estas cosas lindas, ¿no? Que la gente también nos hacen recordar. Bueno, aquí tradición santiagueña con el chango pavón. Alegría, muchachos, vamos a ver. Vamos, Juliancito, no me le apague. Buenita, Chalay, mi Santiago. Gracias, Ale. Ahora. Que venga la segunda. Y bailadita y cerca, ¿no? ¡Dentro! Bloque, don Polo Lazarte, vamos para Yunca nomás. Vamos, don Rodrigo Cuello, balanceando. Achalay, Colonia Dora. ¡Cabra! Toma tu chango, ¿eh? El chango pavón ahí con tradiciones santiagueñas. Vamos rumbeando para la de Pozo, Me voy para Reposo a carnavalear. Con todos mis amigos me quiero encontrar, seguro llegará la gente del lugar, mirándonos bailar, mi corazón se alegrará. Si está con coco y barra, ya se escuchará debajo de los puentes reventar. Después me dio pica la chacarera bailar. Me voy para mi esposo a carnavalear. Vamos, don Jaime Gómez, a bailar y Josecito también. A ver, Dígalo de Saavedra me podrá encontrar. Sí, señor, con los que se vinieron de la capital, tratando de olvidar el año que pasó, tan lejos del hogar, están buscando diversión. Cuando el sol aparezca tras de la estación, la fiesta acabará. También el carnaval, si se quiere alegrar, seguro el año volverá. Me voy para Reposo a carnavalear. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, ¿cuánto falta? Ya estamos terminando, ya estamos terminando. A ver. Suenen las cajas, suenen nomás. Ya se avecina el carnaval, por todo Santiago voy a vidalear.
en Saladina y en Sudamar, hasta Loreto voy a llegar. Yo soy de Atamisqui, viva el carnaval. Quiero dejar y vuelvo a Atamisqui, viva el carnaval. Y vuelvo a Atamisqui, viva el carnaval. Vidala santiagueña, ¿no? Así como para empezar a despedirse. Así que bueno. Y ya, ¿cuánto nos falta? Nos falta 10 minutos de identidad santiagueña. Y después, bueno, nos vamos despidiendo, deseándoles que pasen un lindo día Día del Trabajador. Desearles lo mejor, que estén bien. Lo importante es que estén bien, Bendecido sábado y feliz Día del Trabajador, nos dice doña Raquel Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, che, por compartir el programa, Así que, bueno, espero que les haya gustado la música. Vamos a seguir buscando alguito más. Walter Vallejo. A ver, Walter Vallejo. Me alejo de mi pago porque me empuja la vida. El dejarte mi Santiago duele si cesa mi herida. Sollozando mi chinita, allá en el rancho se queda. Ojalá que sus amores no se canse con la espera. Me voy por la madrugada con mis tostados cansinos. He de andar por tanto rumbo, casi es parte del camino. El rumor de la mañana debe solo pesa el viento, mientras mi pago querido se queda en mi pensamiento. Chango me despidieron con empanadas y vino, hacenme olvidar las penas de este porfiado destino. Al cruzar por el salado como quien va a la cañada, sentí como que a mis ojos la tristeza no lograra. Resulta duro paisano alejarse de Santiago y no saber si la suerte me traerá de nuevo al pago. El rumor de la mañana debe solo pesa el viento, mientras mi pago querido se queda en mi pensamiento. Muy bien, che, muy bien. Ahí vamos a escuchar unita más, a ver. La voz en orden. Adentro. Quiero cantar esta samba, nacida del corazón, para una vela tan gaucha que siempre amanece cercana
de un fogón, para una buena tangaucha que siempre amanece cerca de un fogón, donde se cante lo nuestro, seguro no ha de faltar. Bailando lucha, mamé, samba, chacarera la vas a encontrar. Bailando algún chamamé, samba, chacarera la vas a encontrar. La abuela que yo les canto tiene nombre de una flor. Es de Margarita Sotelo, humilde, sencilla, llena de amor. Es la abuela Margarita, humilde, sencilla, llena de amor. Segunda nomás. Para usted, abuela Margarita. Adentro. En el pago de Gutiérrez, cuando comienza a aclarar, vendiendo diario y revista, alguna sonrisa te ha de regalar. Vendiendo diario y revista, alguna sonrisa te ha de regalar. Queremos agradecerle por brindarnos su amistad, por ser nuestra madrina. La voz norteña le quiere cantar, por ser nuestra madrina. La voz norteña le quiere cantar. La abuela que yo les canto tiene nombre de una flor. Es de Margarita Sotelo, humilde, sencilla, tan llena de amor. Es la abuela Margarita, humilde, sencilla, tan llena de amor. Tan llena de amor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Ahí nos vamos despidiendo, ¿eh? Ya, a ver, sí señor, ya estamos justito. Entra un tema más y nos vamos yendo ya con la música de la nueva banda santiagueña. La nueva banda santiagueña de René Luna, por supuesto, Chango de Granadero Gatica, que bueno, trajo su música a este Buenos Aires tan grande, ¿no? Él del escenario hace algunos cuentos, es bastante pícaro, bastante pícaro el santiagueño, ¿eh? Tiene varios cuentos en este trabajo que tiene. Un domingo santiagueño, dice. A ver, bueno, es un sábado santiagueño, sábado día del trabajador, día para festejar, ¿no? Para brindar, para compartir, en estos tiempos y pedir que haya trabajo para toda la gente que tiene ganas de trabajar, ¿no? Hoy que escasea tanto el trabajo. Y el que tenga trabajo hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Nos vamos, esto es Identidad Santiagueña, que se emite por la 105.1, pero bueno, hoy no salimos por esa radio, pero sí salimos por el Facebook y sí salimos por YouTube. Será hasta el sábado a partir de las 9 de la mañana. Mi nombre es Juan Siriaco Tevez, los abrazo y les deseo un feliz sábado, Día del Trabajador. Vamos a seguir esta vez cantando para toda la gente. Ahí se viene Domingo Santiagueño. Adentro un domingo santiagueño, no es un domingo cualquiera, hasta el sol viene saliendo con ritmo de chacarera. Y arriba la costanera,
se ven parrillas humeando, es hora que el Calavera